Estamos de regreso en su programa Legal Radio. El día de hoy nos acompaña el magistrado Vladimir Rosario, juez dedicado actualmente al servicio de justicia en la rama laboral, con dilatada experiencia en la rama penal, así como docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Escuela Nacional de la Judicatura. El día de hoy conversaremos sobre los principales criterios jurisprudenciales sobre la responsabilidad médica en el ámbito penal con un enfoque pedagógico. Bienvenido, magistrado, un fuerte aplauso. Bienvenido, Vladi. Un tema súper interesante con todos estos temas de condenas y cosas médicas que están en la palestra, los asuntos laborales que son a veces muy desconocidos para todos. Qué bueno que trajiste ese tema. Bienvenido a Legal Radio. Hola, buenos días a todos. Gracias por esta invitación. Me llena de alegría poder compartir con ustedes y con su público, radio escucha y que lo siguen en las redes sociales, y poder, ¿verdad?, participar de esta actividad eminentemente formativa, comentando algunas cuestiones que son de interés, que están en la palestra actualmente, y siempre dentro del marco eminentemente pedagógico que se nos impone por nuestra condición de servidor judicial. Claro que sí. Bueno, magistrado, comenzar a partir de la efervescencia, ¿verdad?, que hemos tenido en las últimas semanas respecto de las sentencias que identifican responsabilidad civil, médica en contra de determinados centros de salud. Primero iniciar preguntándole qué se entiende por responsabilidad médica, que la población común, ¿verdad?, la persona de a pie, el ciudadano, muchos abogados manejan el término, usted pudiera precisarle qué se entiende por responsabilidad médica. Bien, la idea más general que se puede dar sobre el concepto de responsabilidad médica hace referencia a esa obligación de responder, de cubrir, de hacer frente a las consecuencias que se generen derivada de los actos de los profesionales de la medicina y afines, no solamente los médicos, sino también enfermeros y personal clínico en general, en el ejercicio de sus funciones, y que puedan obviamente ocasionarle algún tipo de daño a pacientes, a personas que requieren sus servicios. Esa responsabilidad abarca distintos ámbitos. En el ámbito jurídico abarca lo penal, abarca lo civil, abarca lo administrativo, pero también se extiende en el ámbito ético, a lo moral y demás. Eso a grandes rasgos. En nuestra experiencia particular, aproximadamente unos 10 años, brindando servicio en materia penal, hemos tenido la oportunidad de ver, de conocer casos en donde se cuestiona precisamente el comportamiento, el manejo del personal médico, y se someten, se les acusa de la comisión de infracciones penales. ¿Cuáles infracciones? En general, homicidio involuntario, o golpes y heridas involuntarios, artículos 319 y 320 del Código Penal. Pero también hay otras disposiciones que pueden abarcarse, son las que prevé la misma Ley 4201, Ley General de Salud. Están también algunos otros tipos penales muy específicos que consagra el Código, como pudiera ser el aborto, el infanticidio, el secreto profesional, entre otros. Y naturalmente, en el tema de la responsabilidad civil, hay que acudir al derecho civil, el sistema de responsabilidad de los artículos 1382 y siguientes, para la reparación de los daños ocasionados. Eso a grandes rasgos. Yo quisiera preguntarle, magistrado, después de saludarle, que, digamos, para que la gente entienda, ¿por qué un médico que, digamos, se levanta un día temprano, va a su trabajo ordinario y en la tarde puede resultar un homicida? Es decir, ¿qué intención puede tener? ¿O es que se le condena por violar un protocolo? ¿Se le exige más a los médicos en función de su conocimiento y eso puede tener responsabilidad penal? ¿O tiene que haber una intención de parte del médico dirigida a ocasionar la muerte? ¿O cuál es el tipo de dolo, digamos,
al que se le imputa al médico en términos penales? Excelente pregunta. Ciertamente, un médico desde su juramento hipocrático está para ayudar, asistir con toda su arte, su ciencia, para, digamos, preservar la salud del paciente. Y por lo tanto, parece cuesta arriba que en el ejercicio de esa función tan noble como lo es salvar a la persona, pueda resultar responsable. Sin embargo, remitiéndonos a la más remota antigüedad, 3.000 años y tanto antes de los tiempos actuales, ya desde Hammurabi, el código de Hammurabi contemplaba sanciones, responsabilidades para los médicos que cometían faltas. ¿Por qué? Porque una gran responsabilidad, un gran poder implica que usted también pueda ser susceptible de ser sancionado si comete un error, digamos, excesivo, injustificable. Y eso es lo que sancionan los artículos 319 y 320 del Código Penal. Imprudencia, negligencia, torpeza inexcusable, errores graves. No cualquier falta simple, como decían los romanos, errar es de humano. Ahora, lo que es diabólico es continuar en el error. Entonces, en la medicina, como cualquier rama científica, técnica, hay unos protocolos, una forma de trabajar de acuerdo a la especialidad, es lo que se denomina la lex artis, que el especialista debe dominar, lo debe conocer, lo debe respetar, debe cumplir con cada uno de esos requerimientos. Cuando no lo hace, puede comprometer su responsabilidad, tanto penal como civil, como administrativa, ética, etcétera. Wow, interesante. ¿Tienes una pregunta? Sí, porque es que qué interesante que usted diga eso, magistrado, porque es que hay una línea como muy delgada entre el deber del médico, entre el protocolo y entre la intención. Todos sabemos que las situaciones médicas en particular pueden ser bastante distintas. Tú puedes tener un protocolo para algo, pero 2 y 2 no son 4. Las situaciones pueden variar. Entonces, ¿qué cuesta arriba debe ser poder identificar ese tipo de situaciones cuando es que el médico no hizo lo correcto o que realmente hizo todo lo que pudo haber hecho y no logró el objetivo de salvar una vida, por ejemplo? Ese sistema probatorio, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo se valora? ¿Son experticias? ¿Son peritajes? ¿Qué se tiene en cuenta al momento de identificar esas situaciones? Muy bien, tal y como usted plantea, se necesita para romper con la presunción de inocencia que beneficia a todo ciudadano, pero más aún a un médico que se entiende que está luchando por preservar la salud del paciente. Claro. Se necesita un trabajo investigativo y probatorio importante. Claro que sí. El auxilio principal que recibimos los jueces son las experticias. Los jueces sabemos derecho, somos juristas, no somos expertos en las distintas ramas. Necesitamos, por lo tanto, los peritajes que realiza patología forense, en el caso de la autopsia, que es fundamental cuando ha acaecido la muerte, o los distintos certificados médicos en caso de lesiones a cargo del INASIF. Pero una prueba también muy fundamental que se ve en este tipo de procesos es el récord o historial médico, claro, en donde se recogen todas las incidencias a lo largo de el tratamiento, la consulta, la operación que se haya realizado, el seguimiento, y luego de todo eso, el experto, el perito, que normalmente en fase de investigación lo designa el Ministerio Público, pero a veces cuando, se convierte la acción en privada o cualquier incidencia, puede que los particulares busquen a especialistas y normalmente lo designa el juez de la rama propia de que se trate. En ese sentido, ese experto, ese perito, debe establecer si ha habido una falta
una falta que comprometa la responsabilidad, una falta inexcusable, una falta al protocolo, y solo así podría determinarse que hay responsabilidad penal o civil o la que corresponda. Magistrado, una pregunta. Regularmente en los casos o procesos de esta naturaleza, el médico se asiste de auxiliares o como le llamemos. ¿Este tipo de responsabilidad se supedita únicamente al médico como líder de este proceso o también se extiende al equipo que le acompaña? Muy bien, excelente pregunta. Tal como decía hace unos momentos, la responsabilidad médica abarca no solamente al médico, al doctor, sino también a todo el personal, laboratoristas, enfermeros, radiólogos, y no solo eso, también el centro médico puede tener responsabilidad porque se obliga a brindar unas condiciones particulares de higiene, de recursos, de protocolos, etcétera. Entonces, es una responsabilidad prácticamente de todo el equipo médico, y en los procesos normalmente vemos que se somete no solo, por ejemplo, al cirujano, sino Exacto. también se somete al anestesiólogo. Es que cada quien tiene una responsabilidad. Exactamente. Sobre todo el anestesiólogo. Exactamente. Y también los cardiólogos. No, es que el cardiólogo está conectado con el anestesiólogo. Exacto. Es decir, el anestesiólogo, para poder realizar un procedimiento válido en un quirófano, necesita la autorización y la validación de un cardiólogo. Es correcto. Y de un Hasta neumólogo. para una Pero entonces el endoscopía. anestesiólogo Muchas tiene veces. la obligación de verificar los resultados que entrega el cardiólogo. No es tampoco que lo que diga el cardiólogo es palabra de Dios. O sea, es un tema. Entonces, a partir de ahí voy a hacer dos preguntas. Lo primero es, tengo entendido que hay un criterio jurisprudencial que fue sentado en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia respecto a la responsabilidad o la extensión de la responsabilidad o la comitencia en materia de responsabilidad civil en contra de los centros médicos cuando el paciente entra por emergencias. Es decir, si el paciente entra por emergencias y la clínica o el jefe de emergencia determina que hay que darle entrada a ese paciente en cualquier condición, hay un criterio jurisprudencial que ha sido sentado, a ver si usted ha tenido conocimiento del mismo, de que sin importar lo que pase con ese paciente, imagínate que ese paciente fallezca y que la falta es atribuida a un médico, a un residente o al jefe de intensivo si estuvo en intensivo, sin importar cuál haya sido la causa que haya provocado la muerte de ese paciente, si la entrada que se le dio al paciente fue por la vía, por el área de emergencia, ison facto, el centro médico pudiera resultar condenado civilmente a favor de esa familia. ¿Eso es cierto? Ese es el criterio que ha sido sentado según tengo entendido. Sí, sobre ese punto, como le decía, en el área que me he manejado es el área penal. Obviamente que el centro médico nada que ver con lo penal. Ahora bien, Perfecto. el aspecto civil se trata de una responsabilidad que se ha alimentado mucho del tema del derecho del consumidor. El paciente, que es un usuario del servicio de salud, no está obligado a saber las condiciones de la relación entre el médico tratante y el centro, o cómo opera, nada de eso. Entonces, en principio, el centro es el responsable. Y más en un caso donde entra por emergencia, donde no ha habido oportunidad ni siquiera de una consulta, ni siquiera de elegir es el quién me espíritu va del criterio a jurisprudencial. tratar y demás. Y no solo eso, lo que ya les adelantaba, de que el centro médico tiene la responsabilidad general de dotar, ¿verdad?, sus espacios de los equipos, las condiciones de higiene, también el personal, de que esté preparado, de que esté debidamente equipado. Y en ese sentido hay una jurisprudencia del 2016 bastante ilustrativa, en donde se alegaba, es del ámbito civil, pero se aplica también en el ámbito penal, claro, en la responsabilidad civil accesoria, donde se alegaba... Y estamos haciendo academia aquí también, maestro. Exacto, esa es la idea. Donde se alegaba que el tema era que el médico que trató al paciente no era un médico, digamos, fijo prácticamente, o de planta, sino uno que tenía alguna especie de contrato, pero que era liberal. No, y uno no sabe si es un R3, un R4, no, o sea, un residente. Exactamente. Y el punto era que
el paciente, que es un simple usuario, no sabe qué tipo de relación hay entre el médico y el centro. Y no se le puede cargar con esa dificultad probatoria de también establecer si hay algún tipo de subordinación y demás. Una pregunta que yo sé que le va a interesar mucho a los pacientes de cirujanos plásticos, ¿verdad? De los pacientes, tanto hombres como mujeres, pero más mujeres que hombres. No, mujeres que hombres. Aunque hay hombres que se hacen su lipo, déjeme decirle. Y cuadritos también se hacen. Se hacen Cuadritos. Sí. Aquí hay que Un nicho de revisar. negocio. Hay que revisar un talento que de aquí, que a ver si se hizo su lipo. Que no vino hoy. Que no vino. Presente hoy. Exactamente, que no vino. El consentimiento informado. El consentimiento informado, ese documento que firman los pacientes, que le firman al médico, que yo creo que ya le ganó a los contratos de tarjeta de crédito. Esos contratos de tarjeta de crédito que no tiene, que letra chiquitica, tú no puedes leer. Bueno, los consentimientos informados yo lo he visto así, que el paciente ya ni lo lee. No. En donde el médico yo creo que debe decir un punto ahí: si me muero te pido excusa. Exacto. Yo creo que al final se está escuchando. Exacto. Debe decirlo en algún lugar. Es probable. Exacto. Excelente. Entonces, nos estamos riendo, ¿verdad? Porque esto forma parte, ¿verdad?, de la dinámica. Ese consentimiento informado, yo adelantando, yo sé que usted le va a explicar mejor a la población, que es ese documento que firman las pacientes o los pacientes, en donde el médico le establece los riesgos a que se estaría sometiendo y cuáles serían las consecuencias si el paciente no cumple de manera rigurosa con las recomendaciones, las prescripciones del médico, con los protocolos y ese tipo de cosas. ¿Constituye ese documento un salvoconducto al favor del médico en caso de la muerte de un paciente? Volviendo al ámbito penal, que es mi rama, obviamente que para el derecho penal no hay exoneraciones antedatadas, ni ningún tipo de liberación de responsabilidad ex ante. Ahora bien, el consentimiento informado, como su nombre lo explica, es brindarle la información necesaria, pertinente, de rigor, para que ese usuario del servicio de salud esté en condiciones de dar un consentimiento válido, completo, sepa a lo que se va a someter, sepa las consecuencias, los riesgos, las posibles derivaciones a que tiene lugar. Eso en modo alguno puede convertirse en una eximente de responsabilidad. Atención a los pacientes, sí. Atención a las damas. Y qué sé yo, en los casos, como bien usted decía, Gustavo, son unos documentos amplísimos, sí, que usted necesita ser especialista en la rama de que se trata para usted poderlo comprender. Sí. Ni siquiera los abogados tenemos bien claro todo lo que ahí se pone. Entonces son contratos de adhesión, obviamente cumplen con un deber de información que tiene todo prestador de servicio, que está en la Constitución, está en la Ley de Consumidores, y es correcto que se haga para que el paciente sepa lo que se está sometiendo, pero si se deriva, surge algún daño, en modo alguno eso conlleva una liberación de responsabilidad. Habrá que evaluar el daño, habrá que evaluar la falta y ahí se establecerá lo que corresponde. E imagino que también evaluarán la incidencia de la víctima en este proceso de respecto de cuáles fueron las imprudencias que cometió también respecto del proceso, porque a veces esas cosas se quedan sueltas a veces. Que el médico, sí, en el asunto de la negligencia, la imprudencia, hemos visto casos de asuntos que tienen que ver con cirugía plástica donde pacientes son sometidas a 3, 4, 5 procesos al mismo tiempo, cuando los protocolos médicos establecidos internacionalmente te dicen que no se pueden hacer más de X cantidad de procedimientos grandes en el cuerpo de una persona, pero también hay médicos que son conscientes de eso y son las pacientes las que no siguen las reglas, no hacen lo que tienen que hacer y se derivan entonces consecuencias negativas de ese tipo de cosas. O ocultar información, pero también. Pero también el deber del médico es mandar a hacer el análisis, es decir, el médico puede preguntar, ¿tú sufres de depresión? Sí, yo no, es que los médicos, eso forma parte del protocolo de los médicos. La realidad es que el médico tiene una responsabilidad de verificar científicamente eso.
no, porque se puede equivocar, Claro. o digamos que un viejito con Alzheimer o con algo, le está olvidando las cosas. No, de verdad, le da una información ahorita que no es la adecuada, pero para eso están los análisis médicos. Claro. Y todo lo demás. Magistrado, yo quisiera primero hacer una mea culpa, porque en la presentación yo no dije ahorita, después que terminó Paola, que Vladimir Rosario es uno de los jueces más capacitados que hay en el sistema de justicia de la República Dominicana. Y me consta, porque uno de los jueces más jóvenes, Sí. y que ha tenido dentro del ámbito de la comunidad jurídica un reconocimiento, no tan solo por los jueces, sino también por los abogados de ejercicio. Así que nosotros hoy tenemos un plato fuerte también, ¿sí? Para que conten acta pública. Y eso está aprobado por Legal Radio, porque todos hemos conocido en su momento algún tipo de proceso, y la comunidad jurídica del Distrito Nacional así lo percibe, magistrado. Es decir, Claro que sí. su integridad, porque tenemos que hablar por encima del conocimiento vasto que tiene de los temas que maneja, está su integridad. Así es. Yo recuerdo siempre al padre Alonso, que fue mi director académico en el Colegio Don Bosco. Cuando yo intentaba dar clase en la Universidad Católica de Santo Domingo, Peñaconce, que me estaba recomendando ante él, hablándolo como de mis capacidades, y le dice el padre Alonso, no me hable mucho de las capacidades. Lo primero que yo necesito aquí como docente es una persona íntegra. ¿Es íntegro? Preguntaba. Entonces, dentro de la función jurisdiccional está eso. Primero la integridad y luego las condiciones que usted tiene y el reconocimiento pleno de la comunidad jurídica de que eso es así. Así es. Vámonos a una pausa y volvemos en breve. Estamos de regreso en Legal Radio, la institución más grande del pensamiento jurídico en radio está en el aire. Y recordar nuevamente que aunque yo, por ejemplo, tenga barba y mi amigo Edison también, usted se va a fijar que está debidamente arreglada, delimitada, definida. Y eso solamente se logra con la afeitadora Big Flex 5. Si buscas un afeitado impecable, te recomiendo la nueva rasuradora Big Flex 5. Empieza a transformar tu rutina de afeitado hoy. Siente la comodidad que te brindan sus 5 hojas flexibles, cabeza móvil, mango antideslizante y una sexta hoja de precisión en cada pasada. Disfruta una mayor calidad a mejor precio. Es la sexta hoja que yo me paso para... No hay excusa para que los abogados anden así en los tribunales feitos. No. Que usen su afeitador. Eso es así. Big Flex 5. Big Flex 5. Adelante, magistrado. Magistrado, fíjese. Usted ahorita decía que los demás miembros del equipo médico también pueden ver su responsabilidad comprometida. Entonces, vamos a crear casuísticas específicas, obviamente, en términos pedagógicos, a ver qué puede ocurrir. Se ha dado casos de, digamos, enfermeras. Para poner un ejemplo, una enfermera, el médico cumple el protocolo y dice, mira, administra tal dosis de este medicamento. Y la enfermera administra una dosis superior o inferior. Es decir, que el protocolo por parte del médico se cumplió, pero es la enfermera en el momento de la aplicación del medicamento que se excede. Y esto puede ocasionar la muerte del paciente. La responsabilidad penal aquí se transferiría a la enfermera, el médico todavía tendría, o casos similares que en su experiencia usted ha tenido que pudiera presentárselo al público, al radio escucha. Bien, valga la aclaración que, como hemos dicho, estamos en el ámbito penal. Realmente el gran grueso de la jurisprudencia se mantiene en la responsabilidad civil, en los tribunales civiles. A los tribunales penales llegan normalmente los casos más trágicos, sí, muertes totalmente inesperadas. Muchas veces sabemos que hay una huida hacia el derecho penal como mecanismo de represión, quizá de presión, pudiéramos llamarlo, aunque hay un derecho de acceder a la justicia. El punto es que en lo penal es raro encontrarse con supuestos así puntuales como usted señala. Ahora bien, nada obstaría para que, probada la falta, sea de alguna enfermera, sea de algún otro personal auxiliar, por ejemplo, son casos muy recordados por en los ámbitos académicos cuando dejan algún tipo de material gastable dentro del cuerpo de la persona, sí, que se entiende que normalmente eso no es responsabilidad del médico, digamos, que está dirigiendo
toda la operación. Son muchas las pinzas que se han quedado dentro. Sí, sí. Gasas. Qué sé yo. Ay, 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 ay. Y por lo tanto, en esos casos concretos, normalmente no lo vemos en las jurisdicciones penales. Lo que vemos mucho en la jurisdicción penal son temas con cirugías plásticas, están las bariátricas, ahora hay una amplia Un auge. proliferación. Se están viendo también casos con el tema de las células madre, porque en ese caso en particular se trata de un procedimiento, digamos, que está incipiente, no está muy regulado. En fase de prueba Hay todavía. cierta zona gris. Oh, ¿verdad? Mira, no tenía No hay... los procedimientos no están tan claros los protocolos. Recuerdo un caso que vi en una ocasión que tuvo que llevarse como para establecer el protocolo al presidente del comité de ética médico, Conavíos creo que era el nombre. Y lo que se explicaba era que eso se estaba ensayando, que a veces daba resultados, que a veces no. Entonces la discusión en ese punto era bastante interesante porque el paciente se sometió a eso sin garantías de que iba a obtener, digamos, el resultado que buscaba. Era, digamos, a hacer todo lo posible, todos los medios. En fin, ese tipo de casos están como en esa zona gris y no han sido tan, digamos, no han dado lugar a tanta jurisprudencia condenatoria. Y también hay que decir que normalmente las soluciones alternas son las que priman en este tipo de procesos. Muy rara vez vemos a profesionales médicos ya condenados, Sí, a 20 cumpliendo años, condena. Cumpliendo cárcel de que en 20 años. Bueno, la pena en los delitos por imprudencia, la máxima son 2 años. Cuando se queda ahí, a veces someten a algunos porque no tienen los títulos. Y ese es un poco más grave. Está sancionada por la Ley General de Salud. Esa tiene unas sanciones que creo que superan los 5 años, y no me falla la memoria. Entonces, más o menos son los casos que en general nos encontramos en las jurisdicciones penales. Y la jurisprudencia ha sido, digamos, firme, indicando que la mala praxis médica tiene que establecerse cuando la falta es clara, cuando el error es vencible, cuando hay una clara imprudencia, hay una falta en el cumplimiento de los protocolos, en el respeto a los procedimientos, a la lex artis. Eso tendríamos que recalcar al respecto. Pudiera yo, magistrado, no creo, yo entiendo que usted no compromete su responsabilidad con lo que le voy a proponer de ninguna manera dentro de su función jurisdiccional. Vamos a evaluar. Que yo le plantee un problema como si tuviéramos un aula de despeje de responsabilidad, de individualización. Eso no... una especie de problema. Trataremos de mantenernos en lo académico. Ok. Imagínese usted que una persona decide someterse a un proceso quirúrgico de columna y para regularizar un tema de hernia discal. Va donde un neurocirujano, por ejemplo, se hace las evaluaciones del lugar, anestesiólogo, entre otros, le entregan todo, se fija el día de la operación y finalmente el paciente se somete a un proceso quirúrgico de columna. Entra al quirófano, lo ponen en condiciones, el anestesiólogo le administra ya finalmente la anestesia, claro, ya después de manera previa haber revisado y cumplido con todos los protocolos, ¿verdad? En cuanto a analíticas. Cuando le administra la anestesia, lo pone boca abajo y entonces ahí entra el neurocirujano a hacer su trabajo. Cuando hace la primera marca en la columna, el paciente entra en un shock y se infarta. Inmediatamente es suspendido el proceso quirúrgico y el paciente logra mantenerlo con vida durante 8 días y finalmente fallece de un infarto. Porque en el proceso se le dañaron las arterias y no pudo, ¿verdad? La familia de la persona que falleció inicia un proceso penal en contra del neurocirujano, en contra del anestesiólogo y en contra de la clínica. A nivel de despeje de responsabilidades, ¿verdad? Y no especulando. ¿Qué pudiera pasar en un escenario de ese tipo a nivel de responsabilidad? ¿Hasta dónde pudiera tocar la responsabilidad en un caso como ese, por ejemplo, un neurocirujano? El caso es real y tuvo una decisión definitiva. Conozco
la decisión respecto de la responsabilidad, la identificación de responsabilidad, despeje e individualización. En el ámbito eminentemente académico, tomando en cuenta todos los criterios que venimos analizando, lo que hay es que establecer la falta. El trabajo grande y complejo se hace en la parte de investigación con el perito especializado que determine dónde estuvo la falta. Si fue del neurocirujano, si fue del anestesiólogo, si fue del cardiólogo o cualquier otro facultativo que haya intervenido. Si se establece de manera meridiana, clara, sin lugar a dudas, que la falta, el manejo, el incumplimiento del protocolo lo cometió alguno de ellos o varios, obviamente que caería en las responsabilidades. Un punto importante en ese mismo sentido es, digamos, el establecimiento de la falta implica un ejercicio de descarte, como usted plantea, que hace, ¿verdad?, que profundicemos un poco en las teorías causalistas y demás, de si hubo varias causas concurrentes, o si hubo falta, por ejemplo, de la víctima, el comportamiento de la víctima, quizás no suministró alguna información que debía o no tomó algún tipo de precaución. Entonces, el trabajo complejo y que responde cualquier tipo de pregunta que tengamos es lo que diga ese peritaje. Ese peritaje va a ser el que nos aclare quién es el responsable o si no hubo ningún responsable. Recuerdo en un caso que el perito dijo: solo Dios sabe. ¿Qué? Mire, Wow. la respuesta suya ha sido brillante, porque usted nos ha dado un cóctel de posibilidades. Pero como yo conozco el caso, entonces vamos a finalizar. No, pero espérate, si es un caso, olvídate de eso, maestro. No. Yo tengo otra pregunta. ¿Tiene sentencia? Porque tu consulta, no, Tiene sentencia definitiva. No. Tiene sentencia definitiva y la respuesta por eso digo, la respuesta del magistrado fue brillante. No se pudieron identificar responsabilidades médicas en ninguna forma. ¿Por qué? Porque la persona en un estado de desesperación llamó a sus neurocirujanos para operarse, no resistía el dolor, una crisis en un momento determinado. Se hizo todos los análisis, cumplió estrictamente con todos los protocolos, tanto la clínica, tanto el anestesiólogo como el neurocirujano, y la persona se fue de rumba un viernes, iba a operar el lunes, un cóctel de consumo durante el fin de semana, que lo evidenció el toxicológico. Entonces llegó el lunes con cocaína y marihuana en su cuerpo. Entonces le aplicaron la anestesia y ese fue el detonante para que la persona falleciera y se le destruyeran prácticamente dos arterias. O sea, fíjate el caso el que... ocultamiento de información. El ocultamiento de información, por lo que dijo el magistrado, espérate, cuidado si fue la víctima. Es decir, en este caso fue la víctima. Pero el magistrado está partiendo de supuesto del caso que tú le has planteado. Claro. Es interesante ver, magistrado, ¿Y por qué tú quieres avanzar tan cómo la mayoría de las acciones, en su mayoría, habría que hacer una escala de eso, más que al cirujano, están destinadas al anestesiólogo. Es decir, parece que en el tema de la aplicación de la anestesia hay más riesgo de perder la vida que incluso en el propio procedimiento quirúrgico. Así es. Si te pongo poco anestesia, pues entonces te puedo subir la presión por el dolor cuando te esté operando, y si te pongo mucho te puede matar. Entonces, esos casos de los anestesiólogos, en su experiencia, ¿qué es lo que más se ve? O sea, ¿o qué se ha visto más? ¿Por qué someten tanto a los anestesiólogos? Bien, los casos que he visto, sí, algunos, el anestesiólogo es el que tiene, digamos, mayor incidencia, en el sentido de que se establece que la sustancia que inoculó, digamos, desencadenó o incidió habiendo algún tipo de condición preexistente. Y normalmente, no soy especialista en el área, pero lo que he visto que esas sustancias afectan el sistema circulatorio. Que una de ellas se llama ketamina. Exacto, usted sabe mejor que yo de eso. No, ya la gente de edad sabe todo eso. Ya sabe de médico. Eso fue el dolor. Él sabe que hay que descargar primero. Claro. Sabe todo eso. Pero los anestesiólogos
tienen su protocolo de ver de acuerdo a las condiciones de la persona, de acuerdo a inclusive al tamaño, al peso, El peso también. sobre a las todo. condiciones preexistentes, saben las dosis, las sustancias que le pueden inocular y demás, de acuerdo al efecto buscado. No sé, se parece mucho al caso que menciona Gustavo. Al final es una cuestión de que se cumpla el protocolo previamente, con tiempo, que a veces se cuestiona, por ejemplo, que el anestesiólogo interviene con cierta rapidez, pero el anestesiólogo trabaja con los insumos que le da el cardiólogo, el mismo médico tratante, y trabaja con un expediente. Entonces, normalmente someten, ustedes como abogados saben que se somete a todo el mundo. En los procesos no se discrimina mucho. Las anestesias, o sea, esas sustancias son... A todo el que pasó por ahí. Sí. Todo. A A todo el vivo. Tienen un alto nivel de peligrosidad. Por ejemplo, la ketamina que se usa en quirófano, la ketamina es utilizada por adictos. Bueno, en Estados Unidos le llaman Super K o Super K, es que le llaman en Estados Unidos, y dicen que cuando la consumen es la experiencia más cercana a la muerte. Porque ¿qué hacen con la ketamina? La ketamina la incorporan en un recipiente, le dan calor, así en una estufa, hasta que se consuma, y entonces eso deja un polvo pegado del recipiente, lo guayan, residuo. lo cuelan y lo snifan igual que la cocaína. Y eso le da una experiencia del carajo. Incluso hay muchísimas personas que han muerto de eso. Con odontólogos, por ejemplo, los odontólogos utilizan dos tipos de anestesia. Una que tiene adrenalina y otra no. Con el objetivo de que la que tiene adrenalina perdura más tiempo en el cuerpo, pero esa tiene consecuencias. Es decir, si tú eres hipertenso, tienes condiciones cardiovasculares, te ponen la que no tiene. Y la que no tiene se te va en 5 o 6 minutos, tienen que trabajarte rápido. Es decir, la sustancia, y es lo que trato de llevar al ánimo de la población, son de alta peligrosidad, y por eso el anestesiólogo tiene tanta responsabilidad en los procedimientos quirúrgicos. ¿Sabe que yo tuve la oportunidad en el año 2004 de ver litigar a Artañán Pérez Méndez en un caso médico? Yo trabajaba en la 11ª sala penal y fue un caso muy raro, porque no es de los pocos casos donde se condena a un médico en este tipo de situaciones, que no se ven tanto, solamente la responsabilidad civil, pero este caso sí fue una responsabilidad penal, y fue un radiólogo que le perforó el corazón a una paciente tratando de tomar una muestra de un ¿cómo se llama? De un tumor que tenía cercano y que ni siquiera resultó ser maligno a la larga. Y me llamó mucho la atención por eso, porque me vino ese caso a la mente, y estadísticamente es como dice el magistrado y como dicen ustedes, penalmente no hay muchas condenas respecto de los médicos. Magistrado, se nos ha vencido el tiempo. ¿Qué usted cree que hacemos? No, pero esta es la primera Ahí parte. está Fausto Vete a la Polanco, primera Fausto parte. Polanco. Hay magistrado, hay que volver otra vez a invitarlo con los temas que ustedes quieran. Magistrado, y como Sí. dijimos anteriormente, un oráculo en este Sí, programa. polifacético. Así es. Que hay que aprovecharlo. Con Fausto vamos a ver. Ay, doctor. Eso es lo que vamos a ver ahora. Ay, doctor. Ay, doctor. Hay que ponerse. Magistrado, ¿y a usted le gusta el merengue? Pero claro que sí, claro que Bueno, pues mira Fausto Mira, Polanco. Fausto ahí donde está. Fausto Polanco, Hablando, ¿no? que continúa después de nosotros con su... Finalmente, ¿cómo que se llama el programa, Fausto? Tu derecho al merengue, tú se lo cambiaste ya, ¿verdad? No. Aquí está el merengue. Aquí está el merengue. Seguiremos en sintonía. El programa de Fausto, aquí está el merengue, que nosotros desde Ilegal Radio siempre lo recomendamos. Así que manténganse en sintonía. La institución más grande del pensamiento jurídico está en el aire. Muchas gracias, magistrado. Esta es la primera parte de muchas. Realmente usted goza de mucho aprecio de parte nuestra. Hasta la próxima.